Ahora vamos con mi compañera Yesenia Santiago, quien nos tiene información sobre el testamento, recordando que este mes se promueve su realización. Adelante, Yes, buenos días. Hola Mario, muy buenos días. Pues voy a recordar un dicho popular que es que lo único que tenemos seguro es la muerte. Y tratándose de eso, pues lo mejor es prevenir y tener todo claro, y para eso es el testamento. Y bueno, por ello es que el gobierno federal desde el 2003 tiene incentivado a través de la Secretaría de Gobernación y el Colegio de Notariado Mexicano, pues que la gente deje un testamento sobre sus bienes inmuebles y cualquier otra propiedad a las personas designadas, y así no heredar problemas, sino tu voluntad. Para ello tenemos un especialista para que nos hable sobre el tema. Es el doctor Miguel Saucedo, socio director de Saucedo y Abogados, especialista en materia inmobiliaria y testamentaria, para que nos dé todos los pormenores sobre este tema. Gracias por la entrevista. Y yo creo que la pregunta inicial, ¿qué es el testamento y para qué nos sirve? Bueno, el testamento es una disposición que se hace ante un fedatario público donde se determina qué va a pasar más allá de la muerte con los bienes, los derechos y las obligaciones de las personas. Este testamento es la última voluntad de qué va a suceder con estas propiedades o con estos derechos y la forma como se van a repartir a los herederos y quiénes van a ser ellos. ¿Se puede cambiar cuantas veces una persona quiera? Las veces que sea necesario se puede cambiar. Incluso el mismo día pueden hacer 2, 3, 4 veces un testamento. No tiene ningún problema. ¿Qué pasa en el supuesto de que no se deje un testamento? ¿Qué indica la ley? La ley establece que en caso de no existir un testamento tendrían que irse a una sucesión que se llama legítima, donde van a heredar por orden y exclusión conforme al Código Civil, primero los hijos, la esposa al mismo tiempo o el esposo, en caso de ausencia los padres y en caso de ausencia de los padres pueden heredar los hermanos. Cuando no existe un heredero determinado, entonces se heredaría la beneficencia pública. Pero esto también lleva a que tal vez la persona termine dando sus bienes a una persona que tal vez no quiso. Digo, quiero poner el ejemplo del hijo que fue muy malo y va a terminar reclamando de las propiedades cuando tal vez no era la voluntad de la persona heredarlo. Claro, el hijo ingrato a veces puede ser complicado. Y ese hijo ingrato, si el padre no quiere heredarle, la única forma es hacer un testamento y designar quién sí va a ser el heredero o legatario de sus bienes. ¿Cuál es la figura de un juicio de sucesión testamentaria? La figura del juicio implica que el mismo testador va a determinar quiénes son los herederos y con el testamento se va a iniciar un procedimiento ante los tribunales familiares o bien ante un notario público. Pero esto también tiene un costo. Claro, todo esto lleva un costo y hay que estar en consciente que al momento en que se lleve la transmisión de bienes a favor de los herederos, estos mismos herederos, cuando son bienes inmuebles o bienes raíces, tienen que pagar un impuesto de adquisición de bienes, independientemente de los honorarios y gastos notariales. Un ejemplo más de que dejar un testamento siempre es la forma más fácil. ¿Qué tipos de testamentos hay? El testamento es el testamento público, es el que hoy por hoy impera solamente, que es el que se hace ante un notario público directamente. Anteriormente existían un gran número de testamentos, hoy por hoy se ha reformado nuestra legislación y por consecuencia solamente el testamento válido es el que se elabora ante un notario público. Bien, ahora si el beneficiario es un menor de edad o en todo caso hay adultos mayores a quienes se les tenga que estar cuidando, evidentemente en el testamento hay una obligación de que tienen que dejarle una pensión alimenticia a estas personas que son menos protegidas, menores de edad, adultos mayores o incapaces. En caso de que no existiera un testamento, la obligación por ley es que de la masa hereditaria que tenga esta persona que murió sin testamento, se debe dejar una porción para pagar los alimentos de estas personas incapaces. ¿A qué edad se puede hacer un testamento? A partir de los 16 años se puede hacer un testamento o inclusive se puede hacer a partir del momento en que la persona es económicamente independiente. El tema de los influencers, hay muchos chavitos que son influencers o artistas pequeños que son menores de edad que a partir del momento en que se declaran ya emancipados, libres económicamente de sus padres, ya pueden emitir un testamento. Perfecto, entonces siempre es importante que cualquier bien que tengas es momento de hacer un testamento y por supuesto aprovechar el mes de septiembre. ¿Cómo sabemos si el familiar dejó un testamento, si no lo dijo en vida, lo podemos investigar? La única forma de poder hacer una investigación real y certera es iniciando el procedimiento sucesorio, ya sea intestado o intestamentario. ¿Por qué digo testamentario? Porque posiblemente conocemos la existencia de un testamento, pero no tenemos la certeza que sea el último. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando el Archivo General de Notarías mande el informe de cuál es el último testamento que emitió esta persona.
Siempre es mucho mejor que la persona lo diga en vida. Dar una cifra solamente para tener en cuenta cuál es el contexto de las personas que dejan testamento. En México solo 1 de cada 20 adultos cuenta con un testamento y el 30% se concentra en la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y hay descuentos importantes, solo para finalizar, los descuentos importantes que ofrece el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México y también las notarías privadas. Es correcto. El día de hoy el Colegio de Notarios de la Ciudad de México ha señalado que el costo del mes de testamento, que va a ampliar septiembre y octubre, sería de 3,800 pesos. Y la DGRT, que es la Dirección General de Regularización Territorial, señala que para adultos mayores más o menos 900 pesos y personas menores de 65 años 1,900 pesos. Es un momento importante, las personas tienen que aprovechar. La cultura del testamento ha ido creciendo, pero falta mucho por recorrer. Bueno, pues ya les aparece en pantalla todas las páginas, tanto del gobierno federal como del gobierno de la Ciudad de México, para que ubiquen su módulo y puedan ir a realizar su testamento. Un saludo y tómenlo en cuenta, hereden sus bienes, no problemas. Gracias. Gracias a ti, Jess. Muchas gracias, Jess. Interesante, importante todo este asunto, no dejarlo de lado, porque de pronto vienen problemas por no tener en orden todos estos documentos.